mañana, 46 minutitos, y nosotros volvemos de la pausa escuchando la inconfundible voz de Gustavo Cerati de Soda Stereo de la mano de Oscar Ventura Domínguez. Y de esta manera lo presentamos a él, que ya lo tenemos en línea, al licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor emérito de la Universidad Nacional de Jujuy. Hablamos de Benito Aramayo, que ya lo saludamos y le damos la bienvenida en este Minuto a Minuto. ¿Cómo está, profe? Buenos días. Buen día, Carly, buen día, Hugo. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Carlos. Bien de escucharlo y ahondando en los detalles económicos, entendiendo justamente de que ya se dieron a conocer los porcentajes en el INDEC, los impactos justamente de la inflación, distinto, ¿no?, lo que pasa en la provincia de Jujuy. Sí, bueno, se ha conocido una cuestión que tiene que ver con la información que emana de la DIPEC, de la Dirección de Estadística de la provincia, que han dicho que están en un proceso de actualización de la canasta de bienes y servicios y que van a atenerse por ahora al informe que da la Nación, sería el INDEC, de que la inflación ha sido en el mes de abril del 2.8, ¿no? En marzo habíamos tenido el 3.9, con lo cual hay una baja, pero el promedio en el cuatrimestre, ustedes conocen que ha sido de el 11,2 el acumulado, y 11,6 si se hace el cálculo con la acumulación mensual. Es decir, no vamos a tener indicadores de DIPEC por un tiempo, no sé cuánto les llevará a actualizar, ¿no?, con la nueva metodología la canasta de alimentos y de bienes y servicios en general, y la canasta total, que incluyen cosas que tienen que ver con el gasto general que hacen las familias. Por lo tanto, estamos en un cuadro en donde la interanual, decíamos, ha sido del 47 aproximadamente, 47,3%. Quiere decir que la tendencia para este año es llegar a fin de año con una inflación acumulada, como proyecta el gobierno, mucho menor a la que se había dado en el año 2024. Es decir, el cuadro de situación es en ese sentido favorable, digamos, a lo que el gobierno nacional predica o dice que está haciendo en materia de inflación, y es el principal activo que tiene el gobierno nacional y explica en gran parte lo que ha sucedido a nivel nacional, es reflejada en las elecciones de Cava del domingo pasado. ¿Qué tal, Aramayo? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Hugo? Buen día. Muy bien. Lo consulto. ¿No le llamó la atención esta decisión que tomó la DIPEC repentinamente, sin aviso previo, el mismo día que tenía que dar el dato, sacar un comunicado? El comunicado, quien lo lea, realmente no es una opinión, absolutamente confuso, no explica si está actualizando la metodología para igualar la metodología actual que tiene el INDEC, si está modificando para ir a la nueva metodología que va a tener el INDEC y que ya anunció que va a cambiar en 2 meses, y por qué deja de emitir un dato de Jujuy mientras el INDEC está actualizando sus sistemas y continúa dando el dato. ¿Piensa que hay algo más acá? Bueno, es así, tal como lo decís. No se conoce bien los motivos por el que suspende la publicación de la información que emana del trabajo que se hace aquí a nivel local. Sabemos lo que está preparando el INDEC en materia de adecuación, ¿no?, de la metodología para hacer una medición, según ellos, que sea más objetiva en relación a los cambios que han habido, no solamente en los hábitos de consumo, que es una cosa muy importante, sino también en la nueva composición de la canasta básica alimentaria y la canasta total. Habrá que ver, el comunicado, como bien dices, es un poco claro, pues solamente anuncia de que están en proceso de actualización. No dicen por cuánto tiempo, no dicen la metodología que van a cambiar o los parámetros con los cuales van a hacer la nueva medición de la canasta de bienes y servicios, así que habrá que esperar. Mientras tanto, tenemos que atenernos a lo que vaya diciendo, será este mes, el mes que viene o tal vez un trimestre,
de lo que diga el INDEC en materia de evolución de la inflación a nivel nacional. Sí, ahí dos cositas, ¿no? La primera, si nos agarramos, como bien usted dijo, incluso del último dato que dio la DIPEC, dio sensiblemente mayor que la INDEC. Sí. Es decir, que si la postura del gobierno provincial o de la DIPEC es empecemos a guiarnos solo por la del INDEC, y bueno, obviamente por lo que dieron los últimos datos, donde todos los meses la de Jujuy y la del NOA era más alta que la del INDEC, y vamos a estar mirando a lo mejor una película equivocada, ¿no? Claro, exactamente. Pero hay un tema que tiene que ver, permítanme, con esto de medir la nueva canasta de bienes y servicios. Preocupa un problema. La situación general de la población asalariada en la provincia de Jujuy, particularmente tanto en el sector público como en el sector privado, está cambiando de una manera bastante notoria, porque el deterioro de la capacidad adquisitiva de los salarios, tanto en la actividad pública como privada de los asalariados, es una cosa notable, y tan notable que ya se puede verificar. Esto sí, conversado con gente que está en profesionales que están en el ámbito de la salud, se están cambiando los hábitos de consumo, porque se está direccionando el ingreso de los asalariados hacia bienes que desplazan, ¿no?, el consumo de carne, de leche, de huevos, y se va más al consumo de las harinas y arroz y otros alimentos que, traducido en términos de lo que se usa usualmente, se come muy mal. Comida chatarra, dicen algunos, basura. Y esto tiene consecuencia en el aumento de la malnutrición, particularmente en los niños, en la juventud, y se refleja también en el nivel alarmante de obesidad que se puede apreciar a simple vista cuando uno circula, digamos, en las calles de Jujuy y hace una observación mínima de cómo está aumentando la obesidad en distintas áreas etáricas, y estamos en un problema serio de salud pública. Entonces, creo que esto es lo que habrá que ver si se refleja o no con lo que se está haciendo de cambios en la metodología y en la observación de la realidad, que para eso se hacen las estadísticas, que es un reflejo de lo que pasa en la realidad, en los hechos. Bueno, esto es lo que me preocupa, porque si siguen así, vamos a tener una población mal alimentada, el deterioro de los ingresos sigue siendo un deterioro importante, porque por más que se tenga un nivel de inflación de el 2.8 o el 3.9, tengan en cuenta ustedes de que los empleados públicos, por ejemplo, hay otro tema que son los empleados en la actividad privada, al que me voy a referir brevemente. En la actividad pública, los estatales en el primer cuatrimestre han logrado que se les dé un aumento del 11,4% acumulado en el escalafón general. Los profesionales han logrado un poquito más. Si uno cruza esto con los ingresos que tiene el fisco provincial, el tesoro provincial, han sido de un 85% interanual en términos nominales. Es decir, el gobierno de la provincia ha tenido en el año, en lo que va del año, 467.028 millones de pesos. Eso es el 85% interanual respecto del año pasado. Y si se cruza esto con la inflación acumulada interanual, es del 47.3%, estamos hablando de un aumento real de los ingresos del sector público provincial del 37,7%. Y si a los trabajadores asalariados, que son 100.000, se les ha reconocido un incremento en el cuatrimestre del 11,4%, aquí está reflejada la política salarial y en qué se usan los dineros públicos en la provincia de Jujuy. Bueno, este es un tema. Y el otro tema es en la actividad privada. Estamos en estos momentos en presencia de un conflicto
grave en el Ingenio Ledesma, donde los trabajadores han puesto muy claro a través de su sindicato de que la empresa Ledesma está despidiendo trabajadores en cifras que llaman la atención. Hasta ayer conocía que habían aproximadamente 300 trabajadores despedidos. Es decir, se imagina que eso se va a traducir también en una situación social en la localidad del Libertador General San Martín y su zona de influencia, que va en el sentido de también deteriorar las condiciones salariales, los ingresos de los trabajadores y obviamente su capacidad de consumo y el tipo de consumo que van a tener en estos trabajadores despedidos en los próximos meses. Bien, ahí, Benito, usted hacía referencia justamente a un tema no menor, ¿no? Y que bien lo planteaba usted, preocupante, el tema del impacto justamente de la mala alimentación en nuestras infancias, pero también en los adultos mayores. Si bien recientemente hablaban desde el Ministerio de Salud como un comunicado, la frecuencia de patologías en las infancias, hablar de las patologías odontológicas, del tema de la obesidad, pero también hablemos de nuestros adultos mayores cuando los jubilados tienen un impacto en todo lo que son los medicamentos. Si bien se habla de un incremento del 2,2%, sin embargo hay muchos jubilados que están haciendo el sorteo de si compran la medicina para la diabetes o para la presión alta o para aquella patología de base que entendemos no pueden hacer recortes porque si hacen recortes justamente tienden a la calidad de vida a venirse abajo. Es así. El cuadro de situación que tienen particularmente los jubilados que están con la mínima o con un bono adicional es cada día más grave y por lo tanto vamos a asistir también a un deterioro acelerado de las condiciones de salud de la población de adultos mayores que, como bien dices, se está reemplazando el consumo, digamos, y las necesidades de medicación porque no se tienen los recursos suficientes como para afrontar remedios que son cada vez más caros. Es decir, esto es algo que es evidente y bueno, habrá que ver cómo repercute también en lo que va a ser en los próximos meses la situación general, digamos, de la salud de los adultos mayores y la atención de sus necesidades que, como sabemos, son a una determinada edad cada vez más crecientes. Aramayo, hubo dos datos, yo lo comentaba con Carla, lo comentaba con la audiencia también ayer y la semana pasada, las mediciones hasta ahora de la primera en alimentos, precios de alimentos en Buenos Aires hablo, ¿no? Sí. Primera semana de mayo, 0% de inflación, segunda semana de mayo, menos 1,8% de inflación en alimentos. La pregunta es, esta situación, ¿usted cree que también se está dando acá en Jujuy y hasta dónde puede llegar, digamos? ¿Es creíble? Mira, yo si me guío por lo que consumo y por lo que voy a comprar en el mercado de abasto o en el mercado de concentración y en la carnicería, no hay tal inflación cero en alimentos. La carne a comienzo de año estaba en 9.000 pesos y ahora está 14. Promedio en carne, que puede ser carne como decimos nosotros en jujeño, el blando, en 14.000 pesos. Quiere decir que aquí ha habido un aumento del 30 o 40% en el costo de la carne, que es un alimento que es fundamental, digamos, que como decía recién, se le está dejando de comer carnes por esta razón. Entonces, medir de que en alimentos es el cero o hay deflación, -1, como se dice en Buenos Aires, me parece que no se corresponde con la realidad. Aquí ha tomado la DIPEC el dato de alimentos del mes de abril del 2.9. Si decimos que es el 2.9 y hacemos solamente como ejemplo lo que es el consumo de carne, también hay que ver cómo ha evolucionado la carne de pollo, ¿no? De aves. Y hay que ver también cómo evolucionó la carne de cerdo. Es decir, es muy digamos, precaria, ¿no? La argumentación de que estamos en un escenario de inflación cero en alimentos o de deflación de los precios en alimentos. Me parece que esto, repito, no se corresponde con la realidad y esto lo conocen
mejor que nadie los consumidores que cada vez tienen mayores dificultades para afrontar el gasto en la familia de los alimentos básicos y, por supuesto, también en pagar los servicios que todos los meses nos llegan boletas en aumento en la luz, no tanto en el gas, pero sí en la luz, el agua, en los servicios de recolección, etcétera, etcétera. Me parece que esta es la realidad y no la que se pinta estadísticamente desde Buenos Aires. Bueno, ahora vamos a tener reflejo por ahora de eso en Jujuy y veremos cómo sigue. Bueno, Aramayo, la verdad, siempre muy interesante hablar con usted porque aparte de ser un economista muy formado, tiene una visión social muy sensible que creo que está bueno escucharla. Le agradecemos mucho por esta comunicación, ¿no? Bueno, yo había preparado, por lo que habíamos conversado con Carly, algo del panorama económico general, que lo dejaremos para otra oportunidad, y como acabo de escuchar la opinión que ha dado Abal Medina sobre el resultado en Cava, sería interesante que tratemos el tema en otra ocasión, porque tengo opinión sobre lo que está pasando políticamente y electoralmente en nuestro país. A ver, ¿quiere darnos un adelanto? ¿Les parece? Sí, por el Sí, tiempo? ¿cómo que no? Sí, claro que sí. No, yo entiendo de que aquí está en discusión algo muy de fondo. ¿Con qué se puede revertir la tendencia a votar a la nueva derecha que se ha manifestado en el caso de la Cava en forma clara, que aquí en Jujuy tuvo un porcentaje que le permitió tener una elección que le posibilita tener 7 diputados provinciales, y entonces está en discusión cómo se encara la cuestión de la política general y particularmente desde dónde se va a lograr ponerse en el debate, enfrentar y derrotar a la nueva derecha, quiénes tienen que ser los que protagonicen esta tarea y con qué programa, qué es lo que hay que decir para poder volver a enamorar, como se dice ahora, o entusiasmar a los que serían el sector de lo nacional y lo popular, que va viendo cómo elección tras elección no logran revertir esto que viene sucediendo ya por segundo o tercer año consecutivo en nuestro país. Tengo opinión porque he hecho política toda mi vida y por lo tanto puedo decir de que es preocupante el cuadro de ausencia, ¿no?, de propuestas programáticas que permitan ir al encuentro de las grandes mayorías y convencerlas de que si estas medidas de otro tipo, de contenido nacional verdadero, para darle un solo ejemplo, ¿cómo puede ser que en una campaña, ya vamos 3, 4, 10 años, no se hable de la necesidad de nacionalizar el comercio exterior, que es por donde se va la riqueza que genera este país, un país agroexportador? ¿Cómo puede ser que no se discuta el programa para encarar la minería que se lleva, en el caso del litio, una riqueza fabulosa todos los años y no existe fuerzas políticas que digan veamos cómo hacemos para que eso no siga sucediendo? Es decir, hay cuestiones de programa de fondo, Hugo y Carly, que no se quieren abordar. Miren, les voy a hacer una breve anécdota. Yo estuve ayer con un gran amigo peronista, ¿no? Que cuando le dije, mira, querido amigo, si no se abordan los problemas de fondo desde el punto de vista programático en función de las necesidades nacionales y populares, teniendo en cuenta la historia de este país, va a ser muy difícil volver a convencer a las mayorías de que con esos programas solamente se puede revertir la decadencia nacional desde el punto de vista económico y la ofensiva de la derecha, de la nueva derecha en la política. Y me dijo, mira, pero si se hubiese dicho eso en esta campaña, en vez de sacar Santoro el 27%, hubiese sacado el 5%. Esa es la respuesta que me dio mi querido amigo. Porque entiende, siendo un buen peronista, podría decir, de que el problema del programa, en vez de atraer a las mayorías, las espanta. Es decir, este es un tema de fondo y por lo tanto hay que tratarlo con detenimiento cuando se pueda. Hacer un debate entre
profesionales, entre periodistas, llevar ese debate a la universidad, llevar el debate al escenario de la opinión pública en general. Pero esta tarea es una tarea muy importante que habrá que ver cómo se encara. Bien, ahí Benito, usted hacía referencia justamente a un porcentaje bajísimo, ¿no? Teniendo en cuenta que la mayor participación que tuvo Cava fue en el 2019 con el 80% y la menor en el 2007 con el 68%. Ellos ya avisoraban de que iban a tener un porcentaje mayor, teniendo en cuenta el 64% que hubo acá en la provincia, 62 en Salta, 52 en el Chaco, 60 en San Luis, pero ellos apostaban a un porcentaje mucho más alto. Entendemos que hubo temporada, entendemos que hubo una serie de situaciones chicanas, como bien lo decía Abal Medina, pero teniendo en cuenta que la participación no fue la esperada, también es una caída abrupta y nada menor el tema del porcentaje que sacó de votos en blanco, que eso también hay que tener una lectura de lo que quiere decir el padrón electoral. Así es, así es. La caída de participación ha sido del 20%, del 74% promedio ha votado el 54%. Y en eso, de los que han ido a votar, hay una parte de votos en blanco. Esto hay que estudiar, por qué la decisión de no participar ha hecho récord histórico con este 54%. ¿Qué está en la cabeza? ¿Qué está en la voluntad? ¿No? Que está en la opinión que tienen quienes se han abstenido de ir a votar y, repito, con qué argumentos y desde qué programa se va a ir al encuentro de esos que se han abstenido y también de los que han votado, obviamente, para revertir este cuadro de situación donde la derecha sigue avanzando y pareciera ser de que en lo que resta del año va a seguir acumulando triunfos sucesivos. Hasta ahora es así. Y por lo tanto interesa muy sobremanera, se puede decir, el debate sobre cuestiones de fondo, programáticas, políticas, que enfrenten la realidad, que analicen la realidad y que hagan propuestas creíbles y propuestas que entusiasmen nuevamente a las mayorías nacionales para revertir este cuadro político que estamos viviendo. Así es. Nosotros le agradecemos, Benito, por la comunicación. Siempre es interesante, pero nos deja mucho para pensar, para reflexionar, no solamente a nosotros, sino también a la audiencia. Así que seguramente vamos a tener la posibilidad de dialogar más adelante. No sin antes preguntarle si hay noticias del libro, la presentación, para aquellos que están pendientes justamente de Comunismo para Llevar. De Comunismo bueno, Llevar. Gracias por la pregunta. El libro está en imprenta, es probable de que la imprenta nos lo entregue este fin de semana o la semana que viene, y la presentación será aproximadamente en 15 o 20 días. Por supuesto, ustedes y la audiencia de Radio Sol va a ser uno de los que primero conozcan el día, la hora de donde va a ser la presentación del libro. Ansiosos esperamos la información. Benito, nosotros le agradecemos un montón por la comunicación y los micrófonos de la radio, como las puertas van a estar abiertos para lo que necesiten. Muy agradecido. Saludos a la audiencia. Un abrazo para ustedes. Abrazo. Chao. Muchísimas gracias. Ahí dialogábamos con el licenciado en Economía y profesor emérito Benito Carlos Aramayo, como siempre tan cordial con nosotros, y nosotros destacamos justamente esto de poder dialogar con él sobre distintas temáticas. Pasamos de la parte económica a un análisis político que nos parecía fundamental también ver la mirada de quien, como bien lo decía él, ha transitado este espíritu, ¿no?, de la política, pero desde una mirada totalmente técnica, que también es importante hacerlo. Es muy importante hacerlo y es lo que pocos hacen. Él habla de